Mi nombre es Viviana. Tengo parálisis cerebral atetoide, lo que hace que mis movimientos sean bastante torpes, incluso también mi lenguaje. De hecho, a veces es difícil que la gente comprenda lo que estoy tratando de decir. Mi vida no ha sido fácil. He tenido que luchar, más que con mi propia discapacidad, contra el rechazo de las personas y de los grupos en general. Voy a relatar algunos aspectos de mi historia educativa con el fin de que ustedes hagan un análisis respecto a cada suceso que he tenido que enfrentar, pues sé que dicho análisis podrá servir de orientación a otros. Inicié mi proceso escolar formal en una escuela especial y allí cursé hasta el grado quinto. Mi escuela era una finca, con amplias zonas verdes, animales y juegos infantiles, iguales a los que hay en cualquier parque. Los salones eran pequeños, pues los grupos no superaban los 20 estudiantes, todos con diferentes discapacidades. Cada grupo estaba orientado por un docente. Bueno, también habían docentes, aunque muy pocos, que no necesariamente era educadora especial por titulación, sino que había hecho a punta experiencia con nosotros. Aprendíamos cosas de la vida diaria como comer adecuadamente, vestirnos, asearnos y movernos libremente por el espacio. Incluso teníamos salidas a lugares que la gente común visita, como los supermercados, bibliotecas, parques recreativos, etc. Por estas salidas siempre terminaban en tortura por las miradas de los demás. Y el no toque o el tenga cuidado, usted no puede hacer eso. También nos enseñaban matemáticas y español, claro que no tan avanzado como el de las escuelas. Unos aprendíamos, pero otros no. De todas maneras, las docentes insistían, aunque no siempre con mucha paciencia. De hecho, los castigos eran la parte más maluca de todo. Para entonces yo tenía el diagnóstico de retraso mental. Ese diagnóstico hacía que siempre repitiera los grados que cursaba, pues era de las que no lograba aprender a escribir. Aunque yo sabía leer, nadie podía darse cuenta por mis dificultades del lenguaje, que para entonces eran bastante notorias. Un día cualquiera llegó la docente que marcaría toda mi vida. Ella empezó a trabajar con nosotros cuando yo estaba en tercero de primaria, o sea que yo llevaba 8 años en el colegio, 2 en cada grado. Ella sí notó que yo sabía leer y por supuesto escribir, aunque fueran esos garabatos que solo ella y yo entendíamos. Ella me mandó a otros profesionales para que replantearan el diagnóstico de retardo mental, pero la respuesta que llegó de ellos fue la misma: tiene retardo mental, y agregaban: es que no la ve. Pero no, ella no me veía así. Ella creía en mis capacidades y también en la de mis compañeros. Ella nos decía que nosotros seríamos tan retrasados o tan adelantados como quisiéramos ser, pues la inteligencia no se medía solo con las habilidades de escritura y de matemáticas. Yo la odié en aquel tiempo, porque empezó a ponernos las cosas muy difíciles. Incluso hasta le pegué. Bueno, con ella aprendimos muchas de las cosas que se aprendían en otras escuelas, aunque claro está que otras no. Y llegó el momento crucial. A ella se le ocurrió la maravillosa y odiosa idea a la vez de que yo podía ser bachiller e incluso profesional. Idea que horrorizó a mi madre y a mí, por supuesto. Ella empezó a insistir en que pasara al colegio, pero yo no quería. Mi argumento para no empezar el bachillerato era que allí sería diferente, mientras que en la escuela especial era igual a los demás. Y es que no era sencillo empezar a existir en un mundo desconocido, un mundo para el que los demás éramos raros, o sea, diferentes. Un mundo que no nos había acogido antes y muy seguramente tampoco lo haría ahora. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. A pesar de que la institución hizo un proceso de sensibilización, cuando llegamos, nuestros compañeros nos vieron como seres raros y extraños. Unos se sorprendían, otros se burlaban, otros se alejaban, incluso sus papás y mamás decidieron cambiarlos de colegio para evitar que sus hijos fueran contagiados por nosotros. Era muy difícil estar aquí,
pero algunos compañeros decidieron creer en nosotros, darnos la mano, comprendernos, ayudarnos y ser nuestros amigos. Con los docentes tampoco fue fácil. Recuerdo que el año en que llegamos a estudiar, 36 docentes pidieron traslado y se fueron. Decían que era imposible trabajar con personas especiales y normales al mismo tiempo. Les parecía completamente loco trabajar con estudiantes así. Decían que no estaban preparados, que no habían estudiado educación especial, que no les pagaban para ello. Poco les faltó decir que los locos estudien en la escuela de locos. Y eso lo digo porque durante mucho tiempo escuché decir que el integrado, o sea, la escuela donde yo estudiaba, era la escuela de los locos. No sé si los que se quedaron lo hicieron por deseo propio, por reto o por no tener otra alternativa. Pero en todo caso, allí estuvieron, unos poniéndonos zancadillas para demostrar que no podíamos estar allí, y otros dándonos la mano para levantarnos cada vez que sentíamos el fracaso encima. Se me olvidaba contar que mi bella docente empezó a trabajar como maestra de apoyo en el colegio. De esta manera, siempre estuvo allí a mi lado. Bueno, entre comillas, porque la veía muy poco. Pues poco en lo que tiene que ver en asuntos académicos, porque la veía mucho para hablar de cosas personales. Quienes más la veían eran los docentes, a los que les enseñaba bastantes cosas y además los regañaba mucho. Muchos de ellos la odiaban y hasta se les veía temerosos cuando ella moderaba en el colegio. Parecía el Chucho de la Juan. A través de estos años, todos hemos aprendido juntos. Bueno, todos los que quisimos, aprendimos que todos tenemos derecho a la participación en la educación, pero también en la sociedad. Que todos los seres humanos somos diferentes y que esa diferencia no se marca por el hecho de tener discapacidad. Que todos necesitamos apoyo, no solamente las personas con discapacidad. Que todos podemos aprender aunque tengamos ritmos diferentes. En fin, aprendimos que la discapacidad no nos hace diferentes, ni nos quita los derechos como seres humanos que tenemos. Con ellos y por ellos, los que apoyaron y entorpecieron, mi historia de vida dejó de ser la historia de vida de una rareza para convertirse en la historia de mi vida, de un ser humano, igual a todos los de esta especie. Me presenté a la Universidad de Antioquia al programa de educación especial, pero no pasé. Seguiré intentándolo. Yo tengo varios derechos. Dentro de ellos están el derecho a la educación, la equidad y la igualdad de oportunidades. Mi ingreso al proceso de inclusión fue un fiasco. Demandas vienen y demandas van. Todos, padres de familia, estudiantes y docentes, que decían que yo tenía que seguir en una escuela de artes y oficios para niños especiales, y con ello me estaban negando tanto el derecho a la educación como a la equidad en las oportunidades de participación. ¿Sí o no? Yo creo que sí, pues me estaban sacando del sistema educativo colombiano. No podían negarme la posibilidad de estar allí porque dice la ley 115 y el decreto 1290. La educación especial en el marco de la inclusión educativa. Muchos padres demandaban el colegio, diciendo que debían abrir aulas especiales con máximo 15 estudiantes por grupo, y todos con las mismas discapacidades. Eso sí era inclusión, pues tenían derecho a la educación especial y a la inclusión a la vez. Veían con extrañeza que en el mismo salón estuvieran hasta 14 niños con discapacidades diferentes, cuando deberían ser máximo 4 niños con la misma discapacidad. Y los grupos deberían ser de máximo 20 estudiantes y no de 40 como lo decía la ley. Mi madre y muchos docentes insistían en que yo no seguía en la escuela especial, debería estar todo el tiempo en un aula de apoyo. Tanto así que un día mi familia puso un derecho de petición pidiendo que la institución especificara la fecha y la hora en que los profesionales me daban los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos de los que habla el decreto 2082. Cuando hablaban de profesionales se referían a fisioterapia, fonoaudiología, equinoterapia, hidroterapia, neurología, neuropsicología, psiquiatría y psicología. Decían que el colegio se ufana de decir que tiene un plan de estudios inclusivo y ni siquiera sabe que los niños discapacitados no pueden estar revueltos, porque así no pueden recibir la misma atención que necesitan. Además, un docente no es ni fonoaudiólogo, ni fisioterapia, ni neurólogo, que es lo que realmente necesitan estos niños.
la caracterización de estudiantes con discapacidad y la evaluación de aprendizajes. Mi familia se atrevió incluso a pedir que en el colegio les debían entregar un certificado clínico de mi discapacidad, específicamente de mi coeficiente intelectual, pues estaban en la obligación de hacerlo, como lo dice el decreto 366, cuando afirma que es responsabilidad de todas las instituciones definir cómo son y qué capacidades tienen los estudiantes con discapacidad, y esto lo da precisamente la evaluación de coeficiente intelectual. Mis compañeros y hasta algunos padres siempre se molestaban porque algunos me evaluaban de manera diferente. Decían que la evaluación debería tener los mismos criterios y no una chorrera de cosas diferentes para casi todos los estudiantes, porque así realmente no se sabe qué es lo que se quiere que aprenda cada uno y cuándo se puede o no pasar al otro grado. Se me olvidaba contarles mi gran logro. El año antepasado fui elegida por mis compañeros como la personera del colegio. Me fue bastante bien, a pesar que ellos, los muchachos y algunos docentes, me exigían demasiado y hasta me maltrataban verbalmente. Incluso llegué a la conclusión de que se me exigía más que a los anteriores personeros. Claro, ellos no tenían discapacidad, entonces ellos no tenían que demostrar que eran capaces. En cambio a mí se me hacía esta exigencia de manera brutal. Pero finalmente lo demostré. De hecho, hice más cosas de las que ningún personero anterior pudo hacer. Salí fortalecida. Actualmente estoy estudiando atención a la primera infancia, pues sueño con ser docente.